Vamos a cambiar de tema y recibimos aquí en el estudio de Noticias México a Alejandra Ayús Vargas. Ella es historiadora y funcionaria pública mexicana. Fue cronista, además de la presidencia de la República de 1982 a 1988. Bienvenida, Alejandra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Encantada. Vamos a platicar de su libro titulado La sociedad civil contra la corrupción. Muy oportuno, además, en estos tiempos que vivimos en México en los últimos años. Fíjate que sí, es muy oportuno porque son 10 testimonios que yo logré recabar, que dejan ver desde 10 ángulos distintos cómo le hace la sociedad, cómo se organiza la sociedad para combatir la corrupción, que es algo que normalmente la gente hoy en la sociedad civil no sabe qué quiere decir. Podríamos decir nada más la sociedad se organiza. Entonces es bonito porque hoy es como que dice la misma historia a 10 voces, ¿no? ¿Qué es lo que realmente trato de transmitir con esto? Bueno, que en México hace más de 25 años, casi 30 años, hay gentes que se han organizado, han dado su trabajo, se han metido, han luchado, han hecho muchas cosas para encontrar formas de combatir la corrupción. El primer caso necesario es medirla. Por ejemplo, Transparencia Mexicana tuvo el reto de cómo mides la corrupción en México, ¿no? Y esto fue, digamos, a finales de los 80s, principios de los 90s. Por primera vez se habló de medir el comportamiento humano, inclusive en términos morales y sociales. Lo empezó a hacer el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Yo, para que la gente pueda entendernos y tú misma te adentres en esto, es muy sencillo. Mira, hay un ejemplo, dicen el de la cartera. Claro. Si a la gente le dicen, a mucha gente le dicen, está haciendo una encuesta, ahí está una cartera en el suelo, tiene muchísimo dinero y nadie está viendo, ¿la tomarías, sí o no? Y 90% de la gente dice sí, sí la tomaría. Y 10% dice no, yo no tomo lo que no es mío. Y si lo haces a la inversa, hablas de la cartera y dices, pero está muy vigilada, 90% de la gente dice, no, yo no la tomo. Y sí, 10% claro. dice, bueno, yo sí, total, digo, si me dicen algo, digo que la encontré tirada. Pero cuando le dices a la gente, ahí está la cartera con mucho dinero, y nadie sabe si está o no siendo vigilada, las variaciones son enormes, de un país a otro. No estamos hablando de que esto se ha medido en México, se ha medido en el mundo, el Banco Mundial se ocupó de medirlo. Y no solamente en el mundo hay diferentes niveles, digamos, de acercamiento a la corrupción, sino en diferentes regiones, y por no mencionar partes de nuestro país, no es lo mismo Italia del Sur que Italia del Norte. Entonces, empezar a medir, empezar a estudiar, empezar a ver cómo podemos corregir esta cultura, es algo que vale la pena. Y dentro de eso, muchas de las organizaciones de las que yo relato, se organizaron para hacer 7 leyes y sí pasaron, ¿eh? No sé si recuerdas más o menos a mediados de año pasado que decían la 3 de 3. Sí, firma. Que ha sido todo un tema y que muchos funcionarios dijeron, yo no, ¿por qué? Por medidas de seguridad. Ha polarizado la 3 de 3. No, porque pasó finalmente. Muchos funcionarios no querían que pasara. Y no están de acuerdo todavía. Porque tenías que decir se ampararon, una serie de informaciones que ellos no querían decir. Pero la ley que fueron no solamente esa se conoce más, pero fueron 7 leyes. Pasaron por el Senado y están vigentes. Y bueno, es que es muy importante que se empiece a controlar, que para empezar los funcionarios públicos no son los primeros que estén tomando lo ajeno, porque entonces digo, ¿cómo podemos tenerles respeto o admirarlos? Tocas un punto muy importante. Serían dos cuestiones. ¿Cómo elegiste estos 10 casos, estas 10 historias? Me parece muy interesante. En un mundo en el que todos tenemos muchas más historias personales de corrupción, todos hemos tenido de alguna manera un encuentro con la corrupción en algún momento en gran o baja medida. Y por otra parte, la corrupción es despreciable desde su naturaleza de toda la vida, pero los agentes que ahora intervienen en ella me parecen aún más despreciables porque incurren ahora en casos que no veíamos, en casos incluso que tienen que ver con la salud o la vida de la gente en una institución de salud. Es todavía doblemente despreciable, ¿no? Mira, no escogí individuos, escogí organizaciones.
Digo, está el nombre de Federico Reyes Heroles, pero representa Transparencia Mexicana. María Marván fue la creadora del Instituto Nacional de Acceso a la Información. O sea, que con nuestra computadora podemos preguntarle algo al gobierno. Antes era imposible. Era un secreto total. En 1999, el señor Alejandro Junco, hoy director del Grupo Reforma, ofreció regalar 10 millones de pesos a quien le contestara 10 preguntas. Y no eran así de la otra tierra. ¿Cuál es el predial de una Secretaría de Estado? ¿Cuánto se gana en la seguridad de un funcionario? Nadie pudo contestar nada, porque no hay información. Entonces, yo escogí gentes que han dirigido cosas, y luego ya al final tú ves que empiezan a aparecer México Evalúa, Fundar, el INCO. Exacto. Sí, ¿Por sí. qué? Porque ya son organizaciones que desde que nacen como organizaciones. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y yo quiero decir, no es que se esté viendo si Juanito se robó el lápiz, no, es la estafa maestra, por ejemplo. La estafa maestra la hace dos entes de la sociedad civil, Así es. Animal Político, que Sí. es una revista, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Y qué pasa? Que no le gustará al gobierno, pero esto se ha venido encima y es inevitable. ¿Cómo es posible que estemos hablando de, no sé si 3.500 o cuántos millones Más de pesos? 5,000 Más millones de de 5,000 pesos. Muchos dicen que millones de fueron pesos. 7,000 millones de pesos. Y las universidades, ¿cómo podemos creer que las universidades se presten a hacer esto? Se queden con su 10%, o sea, que se queden con su mordida Así es. y lo pasen a empresas fantasma. Que no le Es un gusta al descaro. gobierno que la sociedad se meta, pues va a tener que aprender que nosotros como sociedad somos tan vigentes y tan vivos como ellos. Exacto. Y que este trabajo, por ejemplo, que hizo Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lo tienen que tomar y lo están tomando. Y ya estamos viendo resultados y no se pueden negar. Y está documentado desde el sexenio anterior por la Auditoría Superior. Entonces, este es el paso que estamos dando y que yo creo es muy interesante. Que ya las organizaciones, por eso le decimos organizaciones de la sociedad civil, son gentes que no son funcionarios y que se organizan, están dando pasos muy significativos. Y no tienen que tener título contra la corrupción. Animal Político no tiene ese título. Y sin embargo es muy Maneja muy importante buenas en esa Totalmente. investigación. Alejandra, ¿dónde podemos encontrar tu libro, por favor? Que vale muchísimo la pena, ahora que nos cuentas todo esto, por supuesto, buscarlo y estar súper Pues enterados mira, de lo que está siendo distribuido yo creo que en casi todas las librerías importantes del país. Creo que debe ser fácil de acceder a él. Excelente. Porque el Repetimos sello de el título, La sí. sociedad civil contra la corrupción. Sí. La sociedad civil, o sea, todos los que... y para estimular a la gente a que siga pensando, poco a poco sí vamos a poder. Y que el estafa maestra sea un buen ejemplo. Por ejemplo. Muchísimas gracias, Alejandra, por habernos visitado y vamos a estar muy pendientes. Siempre Muchas bienvenida. gracias. Muy buenas Muchas tardes. gracias.